año y medio atrás, como gente que ni siquiera nos conocía empezó a hablarnos de parte de Dios y reconfirmar lo que dijeron los profetas en Guayaquil, reconfirmar lo que dijeron los profetas en el exterior, y volvieron a darnos una luz. Y fue tan increíble porque en medio de una comida, en medio de comer solamente una ensalada con un pedazo de pollo, no era tan wow. De repente vino una luz pero poderosísima sobre nosotros. El pastor dijo: por favor, cójanse de la mano. Nosotros muy obedientes, aunque ni siquiera sabía el nombre del pastor, no sabía ni quién era. Nos cogimos de la mano y vino esta luz, pero wow. Y empezó a declarar sobre nosotros lo que ya estaba declarado. Y cada vez que daba una palabra el pastor, le decía: pastor, le reconfirmo porque esto lo dijo tal persona, y le reconfirmo porque esto lo dijo tal persona, le reconfirmo. Y decía: wow, wow, wow. Quiero que me entiendan algo. Me pareció muy interesante la palabra del pastor Israel, que la dio justamente el día viernes. Dijo que Jesús había estado recibiendo en el lugar en el que en aquellos años se usaba para leer la palabra. Y de repente los papás desesperados llegaron a buscarlo. Le dijeron: Jesús, ¿qué haces aquí? Claro, Jesús respondió de la manera correcta y sabe decir: tengo que estar en los negocios de mi padre. Pero fue interesante la siguiente parte, donde de repente dice: claro, y él tuvo que obedecer a sus padres de carne y hueso y salir de ese lugar. Por obediencia, Jesús siempre levantó bandera de victoria. Por honra, levantó bandera de victoria. Y quiero que lo entiendan bien, porque nosotros queremos ser cada vez mejores, queremos cada vez crecer más allá. Pero una vez más esta semana fue reconfirmado todo lo que hemos hecho, y que sí, incrementó en nosotros una fuerza mayor para honrar, para bendecir y levantar también nuestras autoridades y poder estar junto a ellos como el Señor nos ha puesto. Y créanme que para mí es tan interesante, porque no he dejado de honrar nunca, y solamente Dios sabe que mi corazón no está para deshonrar la palabra o destruir la palabra de ninguna manera, que buscaré hacer la palabra como sea. Y por eso les dije que para mí, teniendo una intervención médica el anterior viernes, no es el anterior, a los 2 días, cuando me dijeron que tiene que descansar 8 días, a los 2 días yo estaba aquí predicando. Sí, no puedo decir, me inflamé, me dolió, etc. Pero pasó algo interesante. Día jueves, día viernes empezamos a recibir. Mi esposa pide algo en el Señor. Me enteré después que lo había pedido. Señor, mira que mi esposo está dolorido. Mira que mi esposo está con dolor. No puede ni sentarse. No puede ni siquiera estar sentado ni parado. Le duele, Señor, por favor. Si quieres esto, Padre, que empiece a sanarlo. Que salga de aquí más sano que nunca antes. El día sábado ya no sentía nada. No sentía ya toda la opresión que tenía, y todo lo demás ya no lo sentía. Y le dije: vamos, viajemos. Solo Dios sabe cómo lo hace y cómo lo va a hacer. Solo Dios sabe. Sí, no, voy a decir, me estoy cuidando todavía, obviamente. El doctor me había pedido cuidados intensivos casi hasta el día de ayer. Estoy cuidando, o sea, tampoco es que voy y me pongo a saltar encima de un caballo. Pero estoy creyendo. Y la fe me lleva más allá. Por eso milagros poderosos, como les decía, frente a la iglesia Somos Avivamiento, les puede dar un testimonio, fe, milagros poderosos que muchos no lo han visto. Otros
Otros pastores me abrazaron y me dijeron: ¡wow! ¡Qué testimonio! Sí, quiero que me entiendan. No somos perfectos, nunca lo seremos. Pero lo que nunca soltaremos será la presencia y la palabra. ¿Y saben por qué? Porque aquí hay niñas que en menos de 10 años han recibido milagros poderosos. Hay niñas en este lugar, y no quiero dar nombres porque tampoco quiero que... Hay niñas en este lugar que consiguieron la unión de sus padres. Hay niñas en este lugar que consiguieron sanidad de ojos, sanidad en la mente, sanidad en el corazón. Por eso vuelvo a creerle al Señor, porque si un niño ha alcanzado la fe para hacerlo, nosotros que ya somos maduros, claro, el Señor dice que tenemos que ser como niños, pero maduramente seguiremos la ley de Dios y creemos que todo va a estar bien. Y para terminar esta parte corta, nunca permita ser confundido y que la bendición que Dios te ha dado se destruya. Nunca. Es obediencia, no al hombre. Yo fui a hacer lo que tenía que hacer en otra iglesia, no por obediencia al hombre, por obediencia a la palabra. La palabra me decía: si viene tu pastor y te dice que hagas esto, tú lo vas a hacer, porque me estarás obedeciendo a mí. Por eso, aunque a un momento dije: Señor, ni se preocupan por mí, no puedo ni caminar, y me dicen: vengan. No era más fácil que vengan acá. Aunque mi mente me quiso engañar y jugármelas, yo nunca dejo de hacerlo. Porque no quiero que mi bendición venga a medias. Conozco gente que de repente dijeron: te vas a casar. Y sí, escucharon la primera parte, se casaron, pasaron 2, 3, 4, 5 años y todo les fue mal. Porque hicieron la bendición, la jalaron a medias. No permitas que el enemigo te destruya la bendición por falta de obediencia. El Señor no te pide cosas tremendamente difíciles. Recuerda esa parte. Él no te pide cosas difíciles. Difícil sería que me digan: Julio César, quiero que vayas y como el profeta Bonki, te vayas y me traigas 1,000,000 de salvos. Padre amado, tengo 80. Tengo 80 que creen y algunos más o menos. ¿Cómo jalo el 1,000,000? Pero el profeta lo hizo. Pero Él no va a pedir eso a mí. Él te pide lo que sabe que tú puedes hacer. Por eso la obediencia es importante, y créanme, yo nunca dejo de honrar a todas nuestras autoridades. Amamos a nuestras autoridades, porque de ahí hemos recibido la palabra, y la palabra que hemos recibido es correcta, es perfecta. Quiero que me entiendan, ¿saben por qué? Alguna vez me fue de tentación, y voy a ser sincero, me fue de tentación estar en iglesias mucho más poderosas, mucho más grandes, iglesias que ya jalan los 15,000, 30,000, en los lugares donde ya fui llamado y me dijeron: ven, sé parte de esto. Pero yo nunca solté la palabra de aquellos que me dieron palabra real y viva para mí. Y nunca dejé de honrar, y nunca dejaré de honrar, porque saben, yo sé que ahí el Señor puso palabra para mí. Por eso el pastor que se dio el tiempo de hablarnos, yo bendigo su vida, pero fue reconfirmación de todas las palabras que recibí. Un día más el Señor me reconfirma que estamos haciendo las cosas en su nombre. Amén. ¿Cuántos están dispuestos para recibir? No voy a demorar mucho, voy a tratar de ir lo más veloz posible. Este día vamos a hablar de un tema interesante, y es viviendo bajo presión.
¿Cuántos de ustedes han vivido bajo presión? ¿Cuántos se han sentido presionados alguna vez? No, hay que ser sinceros. Visitan los suegros, ¿qué sentimos? Presión. ¿Sí o no? ¿Cómo quedó bien? ¿Cómo los honro? ¿Qué comida les gustará? ¿Qué les faltará? ¿Querrán otra toalla? ¿Querrán otro jabón? ¿Qué más necesitan? ¿Les cambio la ducha? ¿Cambio la ventana? ¿Qué hago? ¿Les sentido presionados? Cuando hay una deuda y estamos a 2 días, a un día, falta 2 horas para pagar y no tengo ni el centavo para pagar. Cuando de repente te dicen, ¿te casas? ¿Sí o no? Yo sentí tanta presión que mi esposa todavía se ríe de mí hasta el día de hoy. Me decían, pero ¿cómo temblaba? Si parecía que era una enfermedad especial. Es que sí, temblaba. Para firmar era, pero deben firmando, por favor. ¿Cuántos han sentido presión aquí? Siempre hay tiempos de presión. Siempre van a venir presiones sobre nuestras vidas. Y no es fácil, ¿verdad? Porque muchas veces tienes que elegir entre cosas que pueden cambiar tu vida entera. Amén. Pero vamos a ver algo interesante. Yo quiero que veamos la vida de uno de los hijos del cual uno siempre ha pensado que ha sido fuerte, que ha sido un hijo bastante, interesante de estudiarlo, y es la vida de Pablo. ¿Han escuchado de Pablo? Miren que Pablo fue tomado como uno de los maestros más poderosos. Para mí, hasta el día que empecé a analizar la palabra, o hasta esta semana que el Señor me llevó a una característica muy diferente, y le doy gracias a Dios, porque cada vez que voy a dar una palabra, Él me revela cosas que yo nunca pude haber entendido y comprendido antes. Pero Pablo, el nombre Pablo, viene de una versión griega que quiere decir pequeñito, chiquitito. Es como que lo hacen un diminuto al nombre. Y es interesante porque para mí Pablo, claro, un hombre esforzado, valiente, estuvo en la cárcel, escribió y le enseñó a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Filipos. Para mí era una persona que dije, wow, qué sabiduría, qué ciencia. Le habló a todo el mundo y le enseñó hasta cómo tiene que ser la administración, la iglesia y demás. Pero el Señor me muestra la otra cara de la moneda y me muestra un hombre golpeado, abusado mentalmente, burlado, un hombre del cual se le reían en la cara. Hay una parte en la palabra que habla del aspecto de Pablo y decía no tenía buen aspecto. Encima más era como que pequeñito, sin buen aspecto, y encima más se lanzaba a hablar y muchos hasta se dormían con él, porque decían que no les parecía interesante lo que él hablaba. Y esa parte nunca me la imaginé. Creo que la parte más feliz para Pablo era la cárcel porque no tenía mucho público. Y es interesante darse cuenta que Pablo es un hombre que vive una presión demasiado gigante porque tiene la presión de lanzar la palabra y hay un montón que se le ríen. ¿Me están siguiendo? Pero vamos a iniciar en algo interesante. Vamos a 2 Corintios 11:3, donde Pablo habla de un temor que él tiene y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Él le pide esto a la iglesia y en un momento más vamos a ver cómo fue tratado. Pero le pide esto a la iglesia por una sola razón, porque es verdad. La forma más fácil, como les dije antes, es caer en el espíritu de engaño. Y Pablo tenía el temor de la iglesia que iba a ser engañada de alguna manera. Y sí, es verdad, justamente este pastor con el que conversamos me dijo, mira, cuando ya entré en el mover poderoso, cuando empecé a moverme fuertemente, mi iglesia se dividió. Hasta la gente en la que yo más confiaba, dijo él, se me llevó a los más cercanos, en el que más invertí, en el que más puse tiempo, se me llevó mi gente. No fue fácil. Por eso Pablo lo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y quiero darles un pequeño recorte de una prédica que escuché el día viernes, que dice, la serpiente estuvo desde el inicio y termina en el final en Apocalipsis, pero al final es tomada como un gran dragón. Ya no es la serpiente chiquita. Desde el inicio hasta el final está y va a estar. Y ahora entiendo por qué justamente recibieron esa parte de que se uniría el espíritu de Jezabel y el espíritu de engaño para destruir. ¿Sí me siguen? Así que vamos a ver un poquito más y quiero que vean algo, porque voy a darles 4 puntos importantes para que no tenga que caer de ninguna manera en la presión o ser engañados bajo presión. Amén. Primer punto, crece en mansedumbre. Segunda de Corintios 10:1 dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura ¿de quién? De Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Quién tenía mansedumbre y ternura? Jesús. Pero ¿qué es la palabra manso? Porque para que me entiendan bien, casi siempre la palabra manso es utilizada para los animalitos. Y casi la mayoría dicen, mira, súbete, ese es un caballo manso. ¿Qué hace un caballo manso? Se deja guiar, camina cuando se le dice, para cuando se le dice, izquierda pues sigue. Pero ¿qué hace un caballo bravío o un caballo salvaje? Hace lo que le mejor le parece. ¿Sí o no? ¿Cuáles prefieren el caballo manso? Ah, toditos, ¿verdad? No, y créanme, es más fácil trabajar con alguien manso. ¿Sí o no? Al salvaje se lo deja nomás que camine solo. Pero al manso puedes trabajar con él. ¿Sí o no? Por eso muchas veces, y creo que sí nos ha pasado a todos, siempre hay un bravío en la familia, ¿verdad? Al bravío mejor no se le cuenta nada, porque sabemos que va a responder, que va a contestar, que no va a salir con una enseñanza sabia, sino que va a molestarse más. Y en vez de apoyo, va a ser de carga. Y no, y créanme, yo he escuchado muchísimos hijos que dicen, a mi papá no. Por favor, cuéntenles a todos, pero mi papá no. Relinche y nos fregamos. ¿Sí o no? Creo que todos nos ha pasado. Siempre hay alguien en la familia. Pues ya saben lo que es mansedumbre, ¿verdad? Y vamos a ver esto, dice Mateo 11:29. ¿Qué dice el Señor Jesús?
Quiero que entiendan bien esta palabra, porque esto lo ha escuchado todo el mundo y la mayoría lo sabe. Lo oran de esa manera. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice ahí? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasa si eres manso? Hallaréis descanso. Aquellos que no duermen en paz, adivinen qué pasó. Algo sucedió por ahí. Se le dijo: haga ven. Volaron por otro lado, menos por ese. ¿Qué vamos a hallar si somos mansos? Descanso. Algo interesante pasó con nosotros y con mi esposa. Esta semana fue de mucha obediencia para nosotros y fuimos obedientes. Y saben, el último día de obediencia para mí fue tenaz, porque no había dormido, era nada. Me había pasado despierto y dando vueltas, sí, estaba en paz, pero no había dormido. ¿Y saben lo que es estar sentado desde las 9 de la mañana hasta casi las 8 o 9 de la noche otra vez, recibiendo y sin haber dormido nada? Al final ya estaba en automático yo. Pero ¿saben qué pasó después de ese día? Descansamos. Literalmente descansamos lo que no había. Mi esposa me dijo algo: no había dormido en tiempos así. Y yo igual. Era como que me levantaba y dije: wow, salió el sol. No, me topaba siempre con la luna. Me levantaban cuando quise dormir. Entre el miércoles y jueves me levantaban a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Y dije: no, ¿para qué? Mejor no duermo. Segundo punto. Ay, bueno, déjame terminar que se me olvide. Cuando el Señor te dice: lleva mi yugo, y quiero que me entiendas bien esta parte, no te está diciendo que tú cojas el yugo de Él y te lo cargues. ¿Saben lo que es un yugo, verdad? Un yugo era una pieza de madera que unía dos. El Señor te dice: lleva mi yugo, es ponte al lado mío y camina mi camino. Cuando dice lleva mi yugo, es párate junto a mí y camina como yo camino. Por eso aprende de mí. Amén. Siguiente punto. No pierdas el enfoque. Aquí viene una palabra interesante, porque para que entiendan tanto la mansedumbre y el enfoque, hay un punto interesante que debo toparlo ahí, y es la ofensa. La mayoría hemos hablado del tema de la ofensa, y creo que hemos hablado muchísimo aquí en la iglesia sobre la ofensa. Pero quiero que me entiendas bien, porque es imposible entrar en mansedumbre o entrar en enfoque cuando hay ofensa. Recordemos que la ofensa es una de las formas más peligrosas de perder la bendición. Bajo ofensa se disuelven matrimonios, bajo ofensa dejamos un buen trabajo, bajo ofensa perdemos una buena amistad, bajo ofensa echamos la bendición a la basura, bajo ofensa hacemos daño a terceros. O sea, yo quiero que entiendan en su corazón correctamente lo que hace la ofensa. La ofensa no me permite obedecer la ley de Dios. Y no tiene que ver directamente la ofensa con Dios. Yo puedo estar ofendido con el vecino, que esa ofensa va a causar que mi corazón sea cegado y no hacer la ley correctamente. ¿Me están siguiendo? Una pequeña ofensa va a causar que de repente ya no veas a tu esposa o a tu esposo igual. De repente la ofensa va a causar que ni siquiera lo veas bonito.
Eso va a causar que le digas, me acuerdo cuando te conocí. Sí, tenía 80 años menos. Espero. Tenía 12 años, así por poco. La ofensa va a traer el pasado. Sí, es que tú eras así antes. Pero adivinen qué, todos cambiamos. La vida nos cambia, el alimento nos cambia, el proceso nos cambia. No vamos a ser iguales toda la vida. Vamos a mejorar. Amén. Entonces la ofensa, y yo quiero ser sincero porque créanme, tengo gente que me ha dicho esto. Hay personas que literalmente el Señor les dio vivienda gratis, les dio trabajo y el mejor trabajo. Y de repente me preguntan, pastor, quiero dejar el trabajo. Digo, ¿para qué? Ganas bien. Tienes un buen puesto, ¿para qué vas a dejarlo? ¿Cuál es la razón? Y es lo mismo que la iglesia, y a todo el mundo se lo he dicho. Yo me cambio de iglesia, si es que el Señor me lleva con una buena confirmación, obviamente, una tremenda confirmación, como les dije al inicio, que venga el arcángel Miguel, se pare y afuera y me diga, vamos a otra iglesia. Si no, no me cambio. Pero tiene que ser para mejor, no para quedarme sin trabajo. ¿A dónde vas? No sé, voy a buscar. Digo, pero ¿para qué vas a votar? Entonces, hay una persona ofendida que de repente, de tener un buen trabajo, de tener todo gratis, no, y la misma persona me dice, y quiero dejar la casa, quiero arrendar. Digo, a ver, ¿quieres dejar el trabajo y arrendar? Algo no me cuadra. Porque, o sea, vas a quedarte sin dinero y encima más, quieres rechazar lo que te están dando de gratis una casa para ir a pagar. Sí se dan cuenta la idea. Cuando estamos ofendidos fácilmente, tomamos decisiones fuera de la ley y fuera de lo sensato. ¿Estás siguiendo? Y muchas veces se van a ofender de una manera ilógica. Es que el pastor le mandó un mensaje y no me contesta. ¿Qué será? Ya no le importa. No, ya quisiera que viva lo que viví yo. Yo vivía esperas de 3 meses para una oración. Literal, no estoy bromeando. 3 meses para una oración. ¿Y creen que me ofendí? Ya como yo sabía cómo era la cosa, pues simplemente esperaba. ¿Sí o no? ¿Y saben qué es lo que yo decía en mi corazón? Y voy a ser muy sincero. Decía, Señor, gracias, me estás procesando. Gracias, me estás enseñando algo nuevo. Amén. Pero miren, aquí les doy claves para la ofensa. Santiago 5:16. Y esto sí les pido, lo hagan de buena manera, lo hagan de corazón, por favor. Lo hagan bonito también. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis. La ofensa es una enfermedad. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero les pido un favor aquí, háganlo bonito. Cuando confieses tu ofensa, por favor, háganlo bonito. Porque algunos se dicen, dile lo que sientes. Es que estás feo. No, pues. No, y créanme, algunos, es que no, la verdad no me gusta, te engordaste mucho. O sea, no, mi amor, comamos mejor. Hagamos una dieta, veámonos más bonitos.
flecha. No, y es que conozco algunos que, uy, ni sal le ponen. ¿Cómo se dice? Páseme la sal, por favor, gracias. ¿Sí o no? Confesaos vuestras ofensas, pero de manera bonita, sean buenos, sean agradables. Hay maneras y maneras. Amén. Vamos a 2 Corintios 10:10. Porque miren lo que le dijeron a Pablo. Y no fue tan bonito lo que le dijeron. Porque la verdad dice, las cartas son duras y fuertes. Están hablando de las cartas que escribía Pablo hacia las iglesias. Pero miren lo que le dicen al pobre Pablo. Mas la presencia corporal, débil. ¿Qué le están diciendo? Y la palabra, menospreciable. Si a mí el pastor viene y me dice, la corporencia, ese cuerpo está débil, y la palabra no está muy bien apreciada, no sé si me ofenda o no. Espero que no, y Dios primero no me pruebe con eso. Ya me lo hicieron antes, no les voy a negar. Alguna vez me dijeron, mis autoridades vinieron y me dijeron a mí, ¿pero qué haces aquí, Julio César? Para un par de fotos que haces. Y quiero ser sincero, yo servía 5 veces a la semana y trabajaba de 5 a 6 horas diarias. Arreglaba hasta las sillas, quitaba, limpiaba hasta el camino. Me dijeron, ¿y qué haces? Para 2 fotos. Pero nunca me resentí, créanme que dije, bueno, a la final lo hice para Dios. Y será Él quien lo tome. Amén. Pero miren, pobre Pablo, cómo me lo desbarataba. Presencia corporal débil. Aquí le diríamos eso. Por ahí algún flaquito chiquito que no se lo vea ni con fuerzas, que hasta pena pedirle que levante caca. ¿Sí o no? Pero Pablo seguía trabajando. Quiero que vean qué tan fuerte fue lo que vivió Pablo. Hechos 20, 9-12. Les cuento la historia antes. Eutico es un joven que está en una de las cruzadas de Pablo. Y quiero que se imaginen esto. Eutico está sentado en el balcón. Pero claro, creo que por ser demasiado joven, se siente en el balcón. Y parece que se sentó con los pies para afuera, para que le esté viendo todo el mundo, ¿verdad? Hay algunos que son así medio lamparosos, para que bebé se siente encima del carro. ¿Sí o no? Me parece que Eutico estaba sentado como que al filo y con los pies para afuera. Dice Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Qué pasa? Pablo estaba dale y dale y dale. Dicen que Pablo pasó toda la noche hasta el amanecer dando palabra. Y Eutico sentado ahí viendo. Dice, disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Se nos queda dormido Eutico, se aburre, chao, hasta ahí. Vamos a sentarnos afuera en el filo. A ver qué. No, porque se da un tremendo milagro para que también. Entonces Pablo, que estaba dando la palabra, decía, vengo al segundo punto, ¡pum! Le tocó correr a ver al Eutico. Porque dice ahí, en el 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo.
Por si acaso, no se levanta Bautico todavía. En el 11 dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló otra vez largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Cuando él termina de dar la palabra, él se reaviva. Pero miren que Pablo fue despreciado. Él daba palabra y se le quedaban dormidos. Se caían del balcón. Pero vamos a ver 2 Corintios 2:11, por favor. Llega un punto donde Pablo, ya ofendido, abre su corazón. Por estas razones muchas veces, y quiero que me entiendan bien, por eso a Pablo muchas veces las bendiciones también se le rompían. Él tuvo que haber hecho como nosotros, como mi esposa y conmigo, cuando salimos de aquella reunión que decíamos que no hacíamos nada ahí. Dijimos: Señor, los perdonas como nosotros también le perdonamos. O es al revés. Perdonamos como tú perdonas. ¿Sí? Perdonamos, dijimos: Señor, gracias. Sabemos que lo que hicimos fue para ti. No importa, aunque digan que no hemos hecho nada, no hay problema. Dimos lo mejor, Señor. Pero aquí Pablo saca su corazón y dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligáis. Y ahí empieza a echar la culpa a la iglesia, a Corintios, a Filipos. Empieza a echar la culpa de que le obligaron a gloriarse, a decir: pero si yo que tengo de Dios, yo que doy más de Dios, yo que estoy levantando la palabra, yo que estoy haciendo esto, yo que estoy obrando, yo que esto, y de repente empieza Pablo a vanagloriarse de lo que Dios le había dado. Lo que dice ahí es que fuiste tú, Lenny, que me obligó a decir todo. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que ellos, grandes apóstoles, aunque nada soy. Empieza a abrir su corazón Pablo, porque muchas veces en la ofensa Pablo también cayó y empezó a sacar y a hablar palabra y a molestarse, porque decías que no entienden, son tercos, ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Pero al final, el mismo reflexiona en 2 Corintios 10:3. Dice así: pues aunque andamos en la carne, ¿quiénes andamos en la carne? ¿Quiénes andamos en la carne? ¿Quiénes andan en la carne? Amén, todos, ¿no es cierto? Encontré un montón de salvos aquí. No militamos según la carne. Y segunda, dice ahí: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Pablo mismo les enseña, y es clara la enseñanza. No va a ser fácil. Vamos a andar en la carne, te va a doler. Sí les he enseñado, ¿verdad?, que lo único que no se va a ir es la carne. La ofensa no se va a ir nunca. Les he enseñado esa parte, ¿verdad? Y ahí vemos que probados para ver cómo reaccionamos. Algunos reaccionan sin decirles nada. No, en serio. Algunos ya reaccionaron solitos. Sí. ¿Por qué me miras? ¿Por qué corres? Tengo una emergencia. Igual, ¿por qué corres? Somos probados. Amén. 2 Corintios 10:4, y termina este punto. Porque las armas de vuestra milicia
ciencia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por lo tanto, yo lo que te pido es algo. Y aquí quiero que mires. Yo sé que Pablo falló, Pablo se equivocó. A Pablo le hicieron pedazos también, diciendo que no valía ni se veía bonito. Pero ¿saben qué? Hay una cosa muy importante que tiene Pablo. Él nunca soltó ni nunca dejó de escribir todo lo que Dios le pidió. Siempre estuvo enfocado en continuar la obra. Aunque se le caían hasta el sueño y se morían, igual siguió adelante. Siempre enfocado en lo que Dios le había pedido, porque nunca el Señor le dijo a Pablo: Pablo desobediente, no hiciste lo que te mandé a hacer. No hubo esa parte. Amén. Tercer punto, eso es algo general: cuida tu corazón y cuida tu visión. En esto no voy a alargarme porque ya les he enseñado bastante sobre esto. Todo lo que hagan, hagan para Dios. No lo hagan para su esposo, para su esposa, para sus hijos. Si le das un plato de comida a tus hijos, no lo hagas para tu hijo. Siempre dile: Señor, lo hago por ti. Es más fácil trabajar las cosas en el nombre de Dios. Si lo trabajas para el hombre, te van a fallar y te vas a ofender. ¿Sí me están entendiendo? Te vas a ofender, así no quieras. Muchos salen de la iglesia diciendo: ay, malo que sembraba, malo que diezmaba, malo que hice esto, malo que hice esto, más esto. Y salen más enojados. Y yo nunca supe lo que se les hizo. Nunca nos dijeron. Y a veces se ofendieron porque de repente dije: pero que el Señor dice. Uy, no, así no es. Y se ofenden. Seremos probados. Por eso hasta el día de hoy, hasta la persona que me dijo que yo no hacía nada y había sido 5 años de servicio, hasta el día de hoy yo me alegro de ver cómo van creciendo. Y me he topado con fotografías, con Instagram, con TikToks de aquellos que alguna vez me dijeron que no valían ni servían, y veo cómo crecen y yo me alegro. Y literal mi corazón se alegra y digo: wow, ya están acá, wow, ya están allá. Porque solté la ofensa. No tengo que esperar que me diga: no, sí, hiciste 5 años, trabajaste los domingos, los lunes, no necesito que me digan eso. Porque lo hice para Dios. Amén. Y el cuarto y último punto: cuando estés bajo presión, agárrate de la gracia de Dios. Miren que es tan interesante la gracia de Dios. Es tan importante porque te va a dar paz, te va a dar fuerza, va a fortalecer tu mente y te va a llevar a mayor crecimiento. Y no importa cuánto hayas fallado. Dice 2 de Corintios 12:19, perdón. ¿Sí? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Toda debilidad que tengas, toda presión que cargues, llénate de la gracia de Dios. Y por eso es tan importante que siempre hagamos lo que le hemos enseñado. Aquellos que hacen lo que les ha enseñado, créanme, es imposible que pierdan la bendición, porque todo va a estar bajo el camino correcto de Dios, y todo lo que vivas va a ser para Él. Vuelvo y repito: tú no tienes que resolver quién es tu esposo, quién es tu esposa. Tú no tienes que resolver quiénes son tus hijos. Tú no tienes que resolver quién es tu jefe. Tú no tienes que resolver tus finanzas. Tú no tienes que resolver si pagas o no pagas. Tú no tienes que resolver si comes o no comes. El momento que tú te enfocas: oración, ayuno, intercesión, tu diezmo,
tu siembra y recibir. Son los 6 puntos principales que se les ha enseñado a la gente. El que no recibe, ¿qué pasa? Se vacía. El que no recibe, se vacía y después empieza a dar de lo que ni siquiera tienes. Por eso esta semana para mí fue me llenaron de una forma, y quiero que entiendan bien, ni siquiera me tocaron mis padres espirituales, ni siquiera me tocaron mis autoridades. No es que me pusieron la mano encima y tarará. Fue el Espíritu Santo dándonos palabra todo el tiempo, al punto que tanto me enseñé de la palabra, tanto me enseñé, que de repente le decía a mi esposa: mi amor, ¿recibió algo más? Y le preguntaba: ¿qué más recibió? Si no recibes, no tienes nada para dar, y es imposible que puedas dar si no has recibido. Por esa razón, si ustedes saben los 6 puntos, el que lo hace no se preocupa de nada más. Amén. Pónganse de pie, por favor.